¿Ha escuchado la historia de Jonás, el profeta que no deseaba ir a donde Dios lo estaba enviando? ¿Sabe? Algunas ocasiones nosotros nos parecemos un poco a él. No al nivel en que él huyó de Dios, obviamente, pero sí cuando rehusamos obedecer a Dios cuando Él nos está llamando. Quizá tú que me escuchas el día de hoy, estás huyendo de Dios, de algo que te está llamando a hacer. Quizá te está llamando a hacer algo para su reino, o tal vez algo por los demás, y simplemente estás huyendo de Él. Lo que quiero decirte el día de hoy es que Él te conoce y te permitió llegar a este episodio para que sepas que debes volver a Él. Debes cumplir lo que Él te está llamando a hacer. Y en este episodio quiero decirte particularmente, querido amigo o amiga que has llegado a este podcast, que no te sientas juzgado ni juzgada, por favor. De ninguna forma, no anhelo incomodarte o incluso hacer que te sientas juzgado. Al contrario, deseo que aprendamos de la historia de este hombre de Dios, de este profeta que al final de cuentas, a regañadientes, pero terminó aprendiendo su lección y obedeciendo al Señor. Quiero decirte que yo personalmente me identifico mucho con el profeta Jonás. ¿Sabes por qué? Durante muchos años en mi vida me rehusé a aceptar el llamado que Dios me estaba haciendo al llamado pastoral. Por esa razón te digo que no te sientas juzgado el día de hoy. No es mi intención que te sientas juzgado, porque yo mismo he estado en esos zapatos, huyendo de Dios, tratando de correr en dirección contraria a lo que Él había establecido. Y no lo digo con orgullo, lo digo con mucho pesar, pero agradezco a Dios que en su misericordia, en su gran amor, me haya tenido paciencia para, al final, hoy, después de muchos años, sirviéndole, puedo decirte que agradezco al Señor haber tomado la decisión de estar disponible para Él, para poder escucharlo, para poder obedecerlo. Así que quiero agradecerte el día de hoy por estar conmigo en este episodio. Espero que seas edificado. Amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que estás viendo este episodio. Quiero decirte que te agradezco por el favor de tu atención. Quiero decirte que el 80% de las personas que escuchan nuestro podcast no están suscritos y quiero animarte para que te suscribas, ya que cada uno de los episodios nos traen un gran aprendizaje. Suscríbete si no lo has hecho, comparte este episodio con alguien que puede necesitarlo. Hoy estamos hablando del tema No huyas de Dios. Y nuestro personaje de quien vamos a tomar la enseñanza para poder sacar fragmentos de ella y poder aprender es Jonás. Su historia en el libro que lleva su nombre, Jonás capítulo 1, verso 1 y 2, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ponle atención a esa última línea. Él creía que al irse a Tarsis iba a estar lejos de la presencia de Dios. Qué ingenuo, ¿no? Vayamos por partes. Quiero decirte que el profeta Jonás es un profeta increíble en muchos sentidos, pero me gustaría mencionar tres. El primero, su profecía no se cumplió. Ahora, que no se haya cumplido es algo muy bueno que denota el amor y compasión de Dios. Número dos, él hizo lo que muy pocos profetas en la Biblia pudieron hacer. Y te preguntarás qué es. Llevar a la gente al arrepentimiento. Muy pocos profetas tuvieron el éxito que Jonás tuvo. Jonás
logró llevar a las personas al arrepentimiento. Haciendo esto, este hombre pudo salvar a una ciudad enorme de la destrucción. Y el tercer factor por el que vamos a sobresaltar o salir al personaje, a este profeta, es que tuvo la oportunidad de ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo 3 días en el vientre de un pez. Esto, obviamente, como te decía hace un momento, lo asemeja a nuestro Señor, quien estuvo durante 3 días en las profundidades del abismo, dando testimonio a aquellos que murieron antes que él. Jonás capítulo 3, verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si te das cuenta, su mensaje era claro. Su profecía llevaba a 120,000 sirios al arrepentimiento. Y de hecho lo logró. Su profecía llevó a 120,000 sirios al arrepentimiento. Pero ¿sabes qué es lo interesante de Jonás? Y estas son las partes que de pronto de su historia me llaman mucho la atención. Y es que se puso muy triste cuando vio que Dios los perdonó. Dios decidió no traer aquel mal sobre ellos y esto lo puso muy mal. Lo tremendo de todo es que había tenido éxito, pero estaba triste. Él sentía que había fracasado, a pesar de que había tenido éxito. Él sentía que había fracasado porque la profecía de muerte que él estaba trayendo a aquel pueblo se había vaporizado. No ocurrió. A él no le importó si los ninivitas se arrepentían. Él lo que quería era verlos muertos. ¡Qué increíble! Esto hacía a este profeta convertirse en un personaje necio. ¿Sabes por qué? Porque estaba demostrando que él no tenía idea de a qué clase de Dios estaba sirviendo. Y esa no fue la primera vez que Jonás demostró no saber dónde estaba parado. Para ser justos con Jonás, Dios le pidió algo que ninguna persona en su juicio correcto se hubiese atrevido a hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, era una misión suicida. La misión de Jonás era viajar a Nínive, una ciudad inmensa cerca de donde hoy, en este tiempo, está la ciudad de Mosul, en Irak, al lado de la frontera con Turquía. Nínive no era cualquier ciudad de gran tamaño que deslumbraba por su grandeza, no. Era la ciudad líder de Asiria, el imperio que estaba dominando en aquel momento todo el Medio Oriente. Esto también incluía al país de donde Jonás venía, Israel. Jonás tenía una profecía de una sola oración para entregar, pero a pesar de que él la entregó, en el corazón de él tenía que haber al menos esperanza de que Dios tuviera misericordia, pero no. Él simplemente estaba llegando como el cartero a dejar el sobre al buzón de cada ninivita y él anhelaba que no abrieran el sobre y que los mandaran a colección. Él quería que murieran, pero Dios le dio una gran lección a su profeta. Y aquí vamos a encontrar que el mensaje de este hombre era certero. En Jonás 3:4 él decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje del profeta. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás vivía muy cerca de Nazaret, en la región de Galilea. Desde ahí, imagina, desde ahí Dios lo envía hasta el territorio ninivita en la actual Irak. Obviamente de donde él vivía, de la región de Galilea, no podía llegar a Nínive en bote de ninguna forma. Él debía ir por toda la costa al lado del río en caravana, aproximadamente 1,000 millas al noreste. ¿Y sabes qué hizo él? Él fue al suroeste, en sentido opuesto. Probablemente le tomó unos 2 días llegar a la gran ciudad del puerto llamado Jope, como unas 60 millas a lo que actualmente es la ciudad gemela de
Jaffa en Tel Aviv. Allí, él reservó un pasaje en un barco que no haría otra cosa más que desviarse en un sentido completamente opuesto a Nínive, que era donde Dios lo estaba enviando. Jonás se dirigió a la ciudad de Tarsis, una ciudad que debe haber estado, según los historiadores, más o menos en dirección a donde está España o en algún lugar al norte de África. Los estudiosos no están seguros dónde estaba esta ciudad, solo están seguros que se encontraba en dirección opuesta a Nínive. Jonás, mis hermanos, mis amigos, él pensó que podía huir de Dios. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Tal vez él creyó, como muchos en sus días, que Dios solo gobernaba una parte de la tierra. Tal vez Jonás pensó que Dios vivía solo donde estaban los judíos, en el sector de Israel. Después de todo, fue Dios quien, en el Éxodo judío, dijo en Éxodo capítulo 29, verso 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Por eso Jonás habrá pensado que en el momento en que se fue a la costa, o mejor dicho, de la costa de Israel, él pensó que él iba a poder navegar libremente, ya que Dios no tendría jurisdicción en donde él iba a estar. Creo yo, queridos oyentes, que el cerebro de Jonás no estaba remando con todos los remos. Por el contrario, una pregunta que Jonás debió haberse planteado es esta: si Dios fue a Egipto a liberar a su gente, y si Dios abrió el mar enfrente de ellos para llevarlos al lugar que él había destinado, ¿por qué habría alguien de pensar que los límites geográficos limitarían a Dios? Es como si pensáramos que Dios trabajaba en la aduana del puerto y lo único que Dios iba a hacer era saludar a Jonás al verlo navegar hacia Tarsis. Jonás era un profeta un poco necio, pero sabes, esta es la noticia buena que tengo. Aunque era un profeta que estaba actuando muy neciamente, Dios no quería dejarlo en esa condición. Dios estaba viendo a su profeta tomar una mala decisión, pero Dios no quería dejarlo en esa mala decisión que estaba tomando. Muchas veces nos sucede así en la vida. Tomamos malas decisiones y creemos que vamos a poder salirnos con la nuestra, como comúnmente decimos. Sin embargo, Dios sabe que nos estamos equivocando y al igual que no quiso dejar a Jonás en esa condición errática en la que estaba, Dios no desea dejarte a ti y a mí en la condición errática. Siguiente paso, los procesos. El siguiente paso para este hombre fue un proceso que estaba a punto de comenzar para él, para hacerlo entrar en cintura, para traerlo una vez más a la razón y llevarlo al cumplimiento de su propósito. ¿Qué enseñanzas aprendemos de este profeta? Bueno, la primera enseñanza que me gustaría que meditemos hoy es que usted y yo podemos elegir huir de Dios, pero no podemos escondernos. Mi amigo, usted puede huir de Dios, por supuesto que puede, pero usted jamás va a poder esconderse de Él. Todos conocemos a personas que huyen de Dios. Algunos de los que huyen de Dios los vamos a encontrar dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos. Y algunas veces nosotros mismos somos los muchachos que nos ponemos los zapatos para correr. Solo quiero decir algo en relación a las personas que corren de Dios o los que hemos corrido de Dios en algún momento. Los que huyen de Dios lo hacen porque saben muy bien lo que Dios quiere que hagan, pero ellos no creen que sea lo mejor para su propio interés en ese momento. Entonces lo que pasa es que creen que al irse corriendo en dirección contraria, no solamente van a ignorar a Dios, sino que Dios se hará el desentendido de ellos. Incluso muchos empiezan a reunirse con personas que no tienen que reunirse, creyendo en su subconsciente que Dios no los va a encontrar ahí. Algunos agarran más contratos de trabajo para poder desentenderse de lo que Dios les está llamando a hacer en el corazón. Creen que Dios no va a encontrarlos ahí. Querido, Dios no quiere
dejarte en esa condición. Dios no dejó en esa condición a su profeta Jonás. Fue y lo ayudó para que pudiese cumplir el propósito por el cual había nacido. Y quiero que sepas que aunque tú y yo corramos en sentido opuesto, Dios siempre va a encontrar la manera de encontrarnos. Así que hay que tener en cuenta eso. Imagínate, tan fácil como Jesús, unos años más adelante, calmaría la tempestad, Dios creó una tormenta para poder remover las aguas y que el barco en donde Jonás iba rumbo a Tarsis estuviera en grandes problemas. Nos damos cuenta inmediatamente que los marineros del barco donde iba Jonás trataron de salvarse a ellos mismos. Empezaron a tirar la sobrecarga que había en la embarcación para que el barco pudiera navegar más alto en el furioso mar. Sin embargo, aquella estrategia marítima de estos experimentados marineros no funcionó. Jonás capítulo 1, verso 4 al 6 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres. ¿Qué habían en la nave? Para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tan lindo el niño, él estaba dormido. Y dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Tan pronto hubieron despertado a Jonás, se acercaron y empezaron a echar suertes, dice la palabra del Señor, para darse cuenta quién era el causante de este mal. La palabra del Señor nos dice que llegó un momento donde se dieron cuenta que era Jonás, porque le preguntaron: ¿qué oficio tienes y de cuál tierra vienes? Y él dijo: yo soy hebreo y amo y temo y sirvo a Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que temieron en gran manera y le dicen: ¿por qué nos has hecho esto? Así que Jonás tenía la respuesta y les dice: bueno, quiero decirles que lo que tienen que hacer es echarme al agua. Échenme al agua y todo se va a calmar. Ahora sí que al agua pato, como decimos comúnmente. Jonás dice: échenme al agua y todo va a quedar tranquilo. Y la palabra de Dios dice que aquellos hombres lo tiraron al agua y hubo inmediatamente grande bonanza. Mira lo que dice el verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron ellos, aquellos hombres, a Jehová en gran manera, o con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, una vez que los marineros, como te mencionaba, empezaron a indagar y llegaron a Jonás, se dieron cuenta que él efectivamente era el problema, porque él lo declaró. Y para mérito de Jonás, él admitió que estaba huyendo de Dios. Y le dijo a los marineros: échenme al agua, yo soy el problema. Lo interesante acá de esta historia, queridos amigos, es que la historia de Jonás está en la Biblia por una razón primordial. Y es que Dios desea enseñarnos un poco sobre el gran amor que Él tiene. Nos quiere mostrar un poquito el gran amor que Él tiene para nosotros y que siempre nos ha estado buscando. Y no nos está buscando como alguien que busca a personas con extraños placeres para darles con todo. No, de ninguna forma. Él busca a los hombres, pero los busca como un padre en búsqueda de su hijo perdido a quien tanto ama.
Dios nunca se rinde con nosotros. No importa a dónde huyamos y no importa por cuánto tiempo lo hagamos. Para muchas personas supongo que eso es un problema, ya que a muchos les agrada vivir lejos de Dios y terminar con todo tema que tenga que ver con Dios. Pero Dios, Él sabe dónde es que están esas personas metidas en sus botes como lo estuvo en su momento Jonás. Entonces, Él trae un gran pez, trae una gran ola y prepara un pez para poder llevar a esas personas a su destino final. Cuando una persona está lista para hablar, queridos, Dios va a estar ahí para escuchar. Nota en el caso de Jonás. Jonás quiso huir, no quiso obedecer. Dios permite una gran tormenta y coloca al pez para poder tragarse a Jonás. ¿Sabes? El pez que se tragó a Jonás fue lo mejor que le pudo suceder a Jonás. Por lo general, el hecho de ser tragado por un pez tan grande como en este caso no es algo bueno. Tampoco fue algo grato, pero le salvó la vida. Y así nos pasa a nosotros en la vida. Los problemas que nos suceden no son algo grato. No es que estemos cómodos viviendo aquellos problemas, pero muchas veces los problemas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas nos terminan salvando la vida. Esto me lleva a una enseñanza que también aprendemos de Jonás, y es que el problema que te sucedió quizá es lo mejor que pudo haberte sucedido. Te lo voy a repetir. El problema que te sucedió quizá es lo mejor que te pudo suceder. Muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que aquel problema llegue, porque eso termina muchas veces acercándonos a Dios. Quizá hoy estás enfrentando un problema, mujer que me estás escuchando. Quizá estás enfrentando una situación, caballero que me estás escuchando. Y lo que está pasando es que esa situación te está acercando a Dios. En ese caso, es que ese problema es lo mejor que pudo haberte sucedido porque te está acercando a Dios. Jonás no debería tener una buena apariencia dentro de aquel pez. Imagínate, en alguna parte de la boca o del vientre de aquel pez, a un lado de la lengua o por las amígdalas, no sé por dónde es que estaba colocado. Pero lo que sí sé es que mientras Jonás estuvo esos 3 días en la barriga del pez, los estudiosos se preguntan si eso fue una forma poética de decir que Jonás corrió todo el tramo hasta la muerte. Si fue así, el punto del autor pudo ser que Dios trajo a Jonás de vuelta de una muerte cierta. Así como hizo Dios con Jesús, que estuvo 3 días allá en la profundidad de la tierra. Lo mismo le pasó a Jonás. De todas formas, Jonás estaba atrapado dentro del pez y fue el tiempo suficiente como para orar a Dios por ayuda. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Dios le respondió porque el pez vino y vomitó a Jonás en la playa. Jonás capítulo 2, verso 1 dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué interesante esto. Mis amigos, habiendo aprendido una lección, no se puede tener la idea de que uno va a escapar de Dios. Este hombre tuvo que haber aprendido su lección. Él tuvo que haber aprendido que no se puede escapar de Dios. Jonás, ahora sí, por fin se dirigió a Nínive. De la playa más cercana, que estaría a posiblemente unas
600 millas de distancia, siguiendo la ruta internacional más directa. Eso era una caminata de unas 5 semanas aproximadamente, caminando unas 20 millas por día, descansando los días sabáticos. Recuerda que los israelitas guardaban el día sábado. Eso le dio a Jonás, esas 5 semanas que le tomó llegar de la playa donde lo dejó el pez a donde estaba Nínive, le dio tiempo suficiente para estar pensando en la reacción que los sirios podían llegar a tener en relación a la noticia que él traía. Asiria era uno de los imperios más violentos y crueles de la historia antigua. Eran considerados, para ellos, era considerado arte fino. Imagínate esto, para que te des una idea de quiénes eran los sirios. Era un imperio violento, cruel, el más cruel y violento de la historia antigua. Era considerado arte fino y digno de tener en las paredes del palacio aquellas pinturas con escenas de judíos sin vida, y no puedo describir de manera gráfica lo que muchas de esas pinturas tenían en relación al pueblo de Dios. Era considerado arte fino tener eso en las paredes de los palacios, incluso grabados en piedra también, para que te des cuenta qué malvados eran. Jonás entregó su profecía. Los judíos, la raza de las personas que conocían mejor a Dios, tuvieron una larga historia de ignorar a los profetas de Dios. Aún incluso mataban a los profetas. Eso es lo que hizo tan increíble la respuesta de Asiria, porque a pesar de que no conocían a Dios, sin embargo, se humillaron y se arrepintieron. Todo lo contrario de los israelitas, que mataban a sus propios profetas, conciudadanos, compatriotas. En este caso, los ninivitas, una región lejana a Dios, un pueblo lejano a Dios, escuchó la voz de Dios. Jonás 3:6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Mis amigos, el rey mandó un ayuno total. Obligó a toda la ciudad, incluyendo a los animales, que no comieran ni tomaran nada. Y Dios se dio cuenta de esto. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que traería sobre ellos, dice Jonás capítulo 3, verso 10. Mis amigos, el pueblo ninivita terminó arrepintiéndose de su mal camino. Así que Jonás tuvo éxito, pero estaba triste, porque él deseaba ver destruidos a sus enemigos. Jonás estaba muy lejos de entender al Dios que servía, y sin darnos cuenta nosotros, algunas ocasiones, sin darnos cuenta, podemos tener la actitud de Jonás. Muchas veces hay personas que nos han lastimado, que nos han herido en la vida. Y aunque no lo profesemos con nuestros labios, en una parte muy íntima de nuestro ser, sin darnos cuenta, podemos estar deseando quizá que les vaya mal. Y eso no representa al Dios a quien usted y yo servimos. Por lo tanto, aprendamos esa lección. No deberíamos nunca esperar que le vaya mal a aquellos que nos han hecho daño. Los ninivitas le habían hecho mucho daño, los asirios le habían hecho mucho daño a Israel. Sin embargo, Dios no le respondió con fuego, les respondió con amor, con compasión, demostrándoles que Él también los amaba a ellos. Querido amigo, querida amiga, no huya de Dios como Jonás lo quiso hacer. Yo quise huir de Dios muchos años. De hecho, lo hice, rehusándome al llamado pastoral. ¿Y sabes por qué me rehusaba? Porque temía al que dirán. No es nada oculto para usted, querido oyente, las cosas malas que pueden llegar a hablarse de nosotros los pastores en algunos sentidos. Eso me detenía a mí a obedecer a Dios. Y peleé en contra de Dios durante aproximadamente una década o un poco más, hasta que Dios siempre utilizaba a mi padre espiritual, alguien que partió
a la presencia del Señor ya hace unos 6, 7 años. Él siempre me decía, Dios te ha llamado al ministerio pastoral. La última vez que conversé con él vino de viaje desde mi país natal aquí a Estados Unidos. Y en una conversación tomándonos un café en mi casa me dijo, ¿hasta cuándo vas a entender que eres un pastor y que Dios te llamó a eso? Cuando aceptes el llamado de Dios y aceptes quién eres, encontrarás la plenitud total de vida. Y quiero decirte que así es. Desde el año 2013 le dije sí al Señor. Me humillé y le pedí perdón por no aceptar con alegría el llamado que Él me estaba haciendo. Dejé a un lado mis tabús mentales, mis paradigmas y mi manera incorrecta de ver. Decidí cerrar los ojos a lo que la gente pueda hacer y taparme los oídos a lo que la gente pueda decir. Mi meta es agradar a Dios, servir a su pueblo, hacer el trabajo que Dios me llamó a hacer, capacitar ministros, que es lo que hago actualmente, capacitar líderes para que hagan la obra de Dios de manera efectiva. No huya de Dios como yo lo hice en algún momento, porque las cosas no pueden llegar a terminar bien. Yo agradezco a Dios por su paciencia y que hoy pueda estar aquí contigo, conversándote de esto que Él me permitió vivir. Así que yo me identifico bastante con Jonás. Algún día te contaré otra historia en donde me identifico con él. Quise correr en sentido contrario de lo que Dios estaba pidiéndome hacer. Pero ¿sabes? Hoy estoy aquí, con un corazón humilde, diciéndote si eres alguien que ha estado huyendo de Dios, no te sientas acusado. Al contrario, siente que hoy Dios te está poniendo un salvavidas frente a ti. Tómalo. Dios no te está buscando para golpearte. Te está buscando para llevarte a cumplir tu propósito. No huyas de Dios. ¿Me permites orar por ti? Querido Padre, oro por mis amigos que están viendo el podcast el día de hoy. Por los que me están escuchando en Spotify, por los que me están escuchando y viendo en YouTube. Señor, hay personas con un propósito maravilloso allí observando. Oro, Dios mío, para que este caballero que me está viendo hoy, y por eso decidí no cerrar mis ojos, a ti quiero decirte, Dios te ha estado llamando, no sigas corriendo. No es tu familia la que está intentando meterte a esa situación, es Dios el que ha venido provocando las cosas. Es Dios que así como provocó la tormenta y tenía el pez listo para tragar a Jonás. Dios ha permitido todo lo que te ha venido sucediendo para que puedas comprender que lo mejor que puedes hacer es obedecerlo y estar dentro de su perfecta voluntad. Hoy, humildemente, dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Señor, he corrido en dirección contraria. Quizá un esposo ha corrido de su hogar dejando a su mujer y a sus hijitos. Dios te dice hoy, vuelve a tu hogar. Quizá una mujer que me está viendo que está a punto de abandonar a su marido y a sus hijos. Dios te dice hoy, no corras, no huyas. Lo mejor que te pudo pasar es esta circunstancia porque a través de ella yo voy a formar tu carácter. Padre, oro por mis amigos que me están escuchando, por los líderes que me están escuchando, por los pastores que van a ver este episodio en algún momento. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, espero que puedas acompañarme la próxima semana. Vamos a estar compartiendo un hermoso tema que tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Espero me puedas acompañar. Que Dios te bendiga y, como siempre digo en este podcast, al finalizar, recuerda, la vida es hermosa. Por favor, no la desperdicies en cosas que no valen la pena. Te veo la próxima semana. Déjame tus comentarios. Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué te ha parecido el episodio del día de hoy. Nos vemos, familia. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.